Y no todo lo que sucede es interpelación en el Congreso o debate de candidatos. Hoy se va a estrenar, o ya se estrenó, una serie que tiene en vilo a toda la República Argentina, que es El Eternauta. Y esto, por supuesto, nos despertó a todos la curiosidad. Y vamos a hablar, ya se estrenó, me confirma acá Zipi, de la familia del creador del Eternauta. No solo de Héctor Germán Oesterhel, sino de toda su familia, porque tengo en mis manos aquí un libro que está por cumplir 9 años ya en este 2025, que es Los Oesterhel, y nos acompaña su autora Fernanda Nicolini. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, librazo, en principio, con un laburo documental de entrevistas, de testimonios, de cartas, de perfiles, realmente increíble. Contanos, en principio, cómo fue que llegaste, ¿no? A querer reconstruir esta historia. Es una historia muy, muy trágica, además. Sí, bueno, después recién comentábamos afuera del aire que el origen fue que es verdad que un editor me propuso hacer la biografía de las Legrand hace como, en 2010. Siento un poco de curiosidad por esa historia, de todos modos. Alguien tiene que hacerla, quizás. Sí. Para ahí no era mi rubro, yo soy más de la literatura, ¿no? Como si me imaginaba ahí como entrevistando a la pobre mucama que estaba hace 20 años al lado con la bandeja, ¿no? Decía, no es lo mío. Y con otro amigo nos empezamos a pensar que historias familiares de la Argentina no estaban contadas. Básicamente porque el género de biografía familiar es un género súper interesante. Y ahí surgió el nombre de Los Oesterhel y esas cosas que empezaba el rum. Editorial Sudamericana le interesaba, me llamó, en fin. Empezamos con Alicia Beltrami a investigar en 2011. Y claro, esta es la historia, para quienes no conocen, el autor del Eternauta, Héctor Oesterhel, está desaparecido y sus 4 hijas también. Y todos militaban en Montoneros, cada uno en una parte diferente de Montoneros. Y la única sobreviviente es Elsa, que al momento de la desaparición de Héctor ya estaban separados. Y sobrevivieron también un nieto, que lo crió Elsa, Martín, y Fernando, que fue criado por los abuelos paternos. Pero imagínense reconstruir la historia de toda esta familia, más los compañeros, los maridos, porque las chicas también ya estaban en pareja, de voces que no están, la única era la de Elsa. Así que hicimos más de 200 entrevistas a compañeros de militancia, de facultad, de trabajo, y piensen en una época. A ver, nosotros cuando hablamos de militancia hablamos de los 70, previo a la dictadura, ¿no? Empieza la militancia, pero después, claro, pasan lo que llamamos la clandestinidad, porque estaban perseguidos. Entonces mucha gente tenía fragmentos muy cortitos de memoria, ¿no? O no sabían el nombre real del otro, o no sabían dónde vivía, o a Héctor todo el mundo lo conocía. Pero a las chicas, las Oesterhel, tenían nombres cambiados. Después, con el tiempo, los que sobrevivieron veían la foto y decían, esta era la hija de Héctor, ¿no? Y había mucha gente que nunca había dado su testimonio. Así que eso fue maravilloso también. Pensemos que empezamos en 2011, 2012, que estaba muy habilitado a hablar de los 70. No era lo mismo que ahora, ¿no? Total. Claro. Es fascinante porque vos lo decís. Esta es una biografía que se lee muy fácil, como si fuera realmente una novela, pero que tiene perfiles de todos los personajes reales que aparecen, de Héctor, de Elsa, de las 4 hijas, de las parejas, de los compañeros de militancia, de quienes iban a jugar a la casa de los Oesterhel los fines de semana. Y no es fácil, ¿no? Poder combinar tantos testimonios en un libro y que se entienda. ¿Cómo encararon ese laburo coral, como se lo describe? Está bueno lo que decís, que se lea como una novela, porque fue la intención. Por eso decíamos, esto es una historia muy pesada, muy trágica, tiene muchos datos, muchos nombres, pero no queremos que sea esos libros por ahí de historia o periodísticos que se quedan solo en el dato, ¿no? Para subrayar y que te sirva de estudio. No, queríamos que se leyera como una historia y también que retratara una época. Porque además primero podíamos retratar la época donde explota la historieta, ¿no? Cuando Héctor empieza a publicar El Eternauta en el 57, él ya era un guionista súper importante, ya había publicado en un montón de editoriales, ya había trabajado con un montón de dibujantes que habían venido de Italia, ¿no? Pensemos que la historieta se vendía, pero en los kioscos de diarios, era como tiradas de 100.000, 200.000 ejemplares, un delirio. Entonces podíamos retratar eso, pero sobre todo podíamos retratar la previa de los 70, ¿no? Cómo se empieza a una generación de jóvenes empiezan a interesarse por la militancia, porque tenemos como previa al Mayo francés, teníamos el Cordobazo en la Argentina, la Revolución cubana, y cómo todas esas ideas empiezan a entrar también a la casa del Eternauta, que es la casa que aparece en el primer cuadro del Eternauta, es la casa real de los Oesterhel, que Solano López la dibuja. Me imagino que en el guión decía, una casa en zona norte, en Vicente
López, Solano dijo, y bueno, la de Héctor. Es la casa que se ve ahí cuando bajás de la estación de Bécar. Exacto, está en Bécar, no está en Vicente López, pero es la casa de Héctor, está ahí, tiene una placa. Entonces, claro, a esa casa llegaban todas estas nuevas ideas y también empezaba de nuevo a aparecer el peronismo, que había estado proscripto, ¿no? Empiezan las luchas de liberación, toda América Latina empieza con sus propias luchas de liberación. Bueno, todo esto empieza a hacer un rum rum adentro de la casa del Eternauta. Y Héctor era un tipo súper interesado en todo lo que pasaba. Imagínense que escribir historieta para él era tan importante como escribir un libro de historia. Porque él decía, los pibes no leen o no leen libros de historia, no leen libros de geografía porque se aburren, sí leen historieta. Bueno, yo tengo que hacer una buena historieta que también... Súper interesante en ese sentido la cabeza de Oesterheld. Exacto, ¿no? Él pensaba como en educar, pero no educar en bajar líneas, sino formar casi pensamiento crítico a partir de la historieta. Por eso también el Eternauta es tan potente, ¿no? Porque tiene tantos elementos, no solo de un relato clásico de esto como de una construcción de este héroe colectivo, ¿no? Sino también de los sentimientos humanos, de las condiciones humanas, de las clases sociales. Quienes leyeron el Eternauta saben, ¿no? Que hay un metalúrgico, un jubilado, uno que escribe, otros de clase media. Bueno, todo eso a Héctor le interesaba, lo hacía consciente. Él quería que estuviera en la historieta y que no fuera simplemente una historieta de cowboys, como era la clásica historieta o de superhéroes, que era la historieta norteamericana que se solía consumir acá, ¿no? Y además mucho en el escenario argentino, ¿no? Que era toda una rareza, además del compromiso y de la carga ideológica. También él decidía eso, ¿no? Que sea en un ambiente nuestro. Exacto. Que no entiendo, no era tampoco tan habitual. Es que vos pensás, pibes que de pronto leen una historieta y lo que está pasando, no sé, la invasión de los alienígenas, de los extraterrestres está sucediendo, viste, en las barrancas de Belgrano. O ve la cancha de River que todo el mundo la conocía y ahí se daba la batalla, la gran batalla del Eternauta. Te flasheaba, claro. Te explotaba la cabeza. Pensemos también que no había explotado TV la televisión. Esto es el 57, ¿no? Tal cual. Después la televisión va a cambiar los consumos culturales. Pero bueno, lo que decía, como nosotros retratamos toda esta, primero una época de la historieta, después una época donde empiezan a entrar como las nuevas ideas de los 70 y después finalmente la complejidad que fue la militancia y después la lucha armada. A veces se tiene como un pensamiento muy monolítico, bueno, Montoneros, Bombita Rodríguez, ¿no? Como el personaje de Capusotto. Y cuando vos empezás a ver las diferentes características de la militancia de acuerdo a qué zona de la Argentina se militaba, ¿no? Y también si estabas, no sé, en la conducción, si estabas en la base, si estabas de acuerdo, si no estabas de acuerdo. Es súper interesante para no tener pensamientos tan maniqueos, ¿no? Tan monolíticos sobre lo que fue la militancia en los 70. ¿Y te sorprendió algo cuando te metiste en toda esta historia de cuál era de cómo fue que se metieron en la militancia activamente, cómo fue esa transformación, cómo fue su participación, la participación de toda la familia en Montoneros, o más o menos sabías con lo que te estabas encontrando? No, nosotros nos íbamos sorprendiendo y además lo interesante que uno cuando va medio de cero, ¿no? Y vas a escuchar lo que tienen los otros para decir, hay un montón de hipótesis que se te refutan, ¿no? Como uno piensa, bueno, decidió esto por esto, después viene, no, nada que ver, fue porque se encontró de casualidad. Claro. No, a veces también la historia no es tanto tan armadita como pensamos, sino que hay un montón de cosas de azar. Incluso nos pasaba, no sé, yo por ejemplo había partes del libro que no podía completarlas porque no tenía ningún testimonio, ¿no? Y de pronto, de casualidad, hablando con alguien, me nombran a otro y lo encuentro y puedo reponer toda una parte. Bueno, con lo que pasaba con las chicas también, ¿no? Como a ver, era como de pronto, no sé, estaban en un grupo de teatro, ¿no? Y bueno, en ese grupo de teatro un profesor de pronto trae algo para leer, ¿no? Y ahí Diana se empieza a copar y lo lleva a la casa. Bueno, todas esas cosas son como cosas que te van atravesando, ¿no? Y a nosotros era sorpresa tras sorpresa. Y también era muy conmovedor, porque hay muchas cartas. Nosotros, sí, por suerte pudimos acceder a las cartas, algunas están publicadas, las había conservado Elsa. Y hay una última carta, Estela es la mayor. A Estela, el 14 de diciembre de 1977, ella estaba volviendo a su casa, había habido un operativo en el barrio, entonces la acribillan, ¿no? Pero el cuerpo nunca aparece. Pasa lo mismo con su compañero el Vasco, y a su hijo, unas horas antes lo habían secuestrado, lo habían llevado al Vesubio, donde ya estaba detenido desaparecido Héctor, que es Martín, el sobreviviente, el nieto que se crió con Elsa, que logra verlo a Héctor un par de horas, y después se lo llevan de nuevo a Elsa. Claro, Martín ya era más grande, tenía 50
5 años, hablaba, podía decir su nombre, su apellido. O sea, obviamente no servía para secuestrar a un niño y entregarlo, para apropiárselo. ¿no? Claro. La cuestión es que Estela, unas horas antes de que pasara todo esto, le deja una carta a su mamá en la casa de una amiga, ¿no? Y en la carta le dice: mami, bueno, Marina ya no está con nosotros porque ya habían caído todas sus hermanas. Y dice: pero realmente vos no estás entendiendo, pero nosotros vamos a cambiar esto, vamos a ganar. O sea, había un convencimiento en que lo que habían decidido era para un mundo mejor, que te conmueve y te parte el corazón, porque con el diario del lunes sabés lo mal que salió también, ¿no? Pero encontrar eso y encontrar el tono amoroso que ella le sigue escribiendo a su madre, una madre que no aprobaba esa militancia, y también descubrir que el vínculo con la madre lo tuvo hasta el último minuto. O sea, hasta el último día ella le dejó una carta queriendo dejarla tranquila a su mamá, que ella había tomado una decisión con la que estaba convencida, ¿no? A mí esas cosas me liquidan. ¿Y tenías un preconcepto antes de empezar a buscar? Digo, ¿ya tenías, digamos, formateado algo? Todos tenemos como, digamos, más o menos una idea, sobre todo de temas que nos atraviesan tanto como esto, los Oesterheld, más o menos, calculo que todos tenemos noción de qué es lo que pasó, pero profundizar para hacer un libro de estas características, imagino que fuiste, digamos, con una idea armada. La pregunta es si esa idea que vos tenías ya armada en la cabeza continuó o se desarmó toda. No, creo que es un poco más complejo. Uno obviamente trae las cargas familiares, las lecturas. Yo no vengo de una familia ni siquiera peronista, o sea, venía muy lejos, pero sí, bueno, me formé en la literatura está muy atravesada también por la literatura de izquierda, autores desaparecidos y demás. Siempre me interesó mucho el tema. Lo que decía antes, como que yo creo que tenía así una mirada un poco monolítica de la militancia, ¿no? Y esto me lo desarmó completamente. Y también una mirada muy monolítica de, bueno, ¿por qué la madre no aceptaba su militancia si ellas la habían decidido, que era un mundo mejor? Y yo no era madre todavía. Y cuando fui madre, que fui madre después, bueno, de hecho cuando presentamos el libro en 2016 yo estaba embarazada de 8 meses, y después fui madre y la entendí mucho más a Elsa. Mira. Agradezco que en el libro está la voz de ella en primera persona y ella es la que cuenta un montón de cosas, pero te juro que si hoy la viera, bueno, Elsa ya murió, ¿no? Justo murió, incluso no llegó a ver el libro. Le diría: Elsa, te abrazaría el doble, porque el dolor de una madre de perder 4 hijas, yo entiendo por qué estabas enojada, porque ella estaba enojada, ¿no? Eso a mí me costaba entenderlo. Después, con el tiempo, ella también entendió la militancia de sus hijas. Creo que le ayudó muchísimo la reivindicación de la militancia durante los años kirchneristas, empezar a ver la militancia no como algo sospechoso, sino como una elección de vida en un momento, con un contexto histórico determinado, y ella de hecho termina reivindicando a sus hijas y diciéndole a los jóvenes que tienen que luchar por algún ideal, por un mundo mejor, como habían hecho sus hijas. Y yo creo que una mujer con el dolor que le atravesó toda su vida, que llegue a decir eso, me saco el sombrero. Así que yo creo que me parece que hoy pienso que mi mayor transformación fue mi mirada sobre ella, ¿no? Que fue la única que no militó, de hecho, esa es la paradoja. Claro, estamos hablando de los Oesterheld, el librazo que tengo entre mis manos. Es tremenda la historia documental. Fernanda Nicolini, autora, nos está acompañando. ¿Cómo hicieron para encontrar, para abrirse paso, para poder convocar a todas las personas que participaron de este libro? Yo repasaba cuando lo leía y las repaso ahora, las imágenes que tiene. Realmente son hermosas todas estas imágenes, es como los retratan a las chicas de que eran chiquitas, de que eran más grandes, cuando estaban en pareja, cuando no estaban en pareja, en el jardín, en la casa. Bueno, Héctor era geólogo también, si no me falla la memoria, había alguna ahí cuando laburaba en YPF. ¿Cómo entraron? Digo, porque se abrió, en algún momento se tuvo que abrir una puerta. ¿Cuál fue esa primera? Totalmente. Bueno, viste que hay como siempre una fuente que te habilita un montón de cosas. Miguel Fernández Long había estado casado con Beatriz, la tercera, y también había sido muy amigo de la familia, y su hermano Pablo también, eran vecinos, ¿no? Y los dos sobrevivieron, los dos fueron militantes montoneros y los dos sobrevivieron. Y la verdad que ellos nos empezaron a abrir también todo un universo de compañeros, no solo de militancia, sino también de amigos del barrio. Pero aún así, también estaban el resto de las chicas, ¿no? Y este tipo de laburos creo que se hacen como si fuera uno armando una red.
nosotros nos dimos cuenta que la dictadura también había destrozado redes, Claro, ¿no? claro. Mucha gente había quedado incomunicada. Había militantes que no sabían que otros militantes seguían vivos. Primero porque no sabían el nombre real, ¿no? Y después porque lo habían perdido, no sé, se habían cruzado en algún momento. Y entonces empezamos, y era así, entrevistabas a alguien y ese alguien te daba otro nombre, y ese te daba otro nombre. Y muchas veces todos eran tipo Cacho, el negro, no sé qué, pero trabajaba en una librería. Pero la mamá vivía en tal lugar. Y así era Camino de Hormiga, pero la verdad que fue como un libro completamente colectivo en ese sentido, ¿no? Y ahí entendimos también la importancia de recopilar testimonios, porque esas memorias se pierden. Esta es una generación que ya, bueno, nada, muchos ya están más grandes, algunos murieron, algunos van perdiendo recuerdos, y si no se registra ahora, se pierde, ¿no? Entonces también es esto, como empezar a armar el rompecabezas de pequeñas memorias que hacen como una memoria más aproximada a lo que pudo haber sucedido, ¿no? ¿Y te encontraste con que la gente estaba con ganas de hablar y recordar, o hay gente que decía no, mejor no? O Sí. sea, soy yo, pero mejor no hablar. Hubo de todo, pero lo cierto es que se cruzaron dos particularidades que nos facilitaron un montón de cosas. Primero, todo el mundo que había conocido a Héctor o a las chicas tenía un buen recuerdo de ellos, o sea, muy amoroso. Entonces eso ya te acerca. Y por otro lado, el contexto político del 2011-2012, ¿no? Que cuando nosotros arrancamos, 2013, que muchas personas ahora se sentían más seguras de dar testimonio. Primero porque ya estaban en marcha un montón de juicios, se habían reanudado un montón de políticas de memoria, verdad y justicia. La sociedad misma, esto que decíamos, empezaba a reivindicar la militancia. Había una reivindicación histórica tremenda que no había habido antes. Exacto. Sí. Entonces había también de nuevo un orgullo. Había sido durante mucho tiempo miedo y vergüenza. Eso es terrible también. Y después te das cuenta que en realidad no, que ellos guardaban eso y cuando se empezaron a sentir reivindicados, empezaron a hablar también. Y pasó algo muy sorprendente que en algunos casos, incluso algunos militantes de las villas de zona norte, ¿no? cerca de Bécar, La Sauce, la Uruguay, la Cava, que habían sido víctimas, incluso habían estado en centros clandestinos y nunca habían dado testimonio. Básicamente por una cuestión de discriminación, que como no eran de las clases sociales que tenían cierto acceso, ¿no? a información, no habían llegado. ¿No habían llegado, no los habían llamado o ni siquiera es que se habían enterado de su Se habían existencia? enterado, pero probablemente Pero no lo llamaron, o sea, no estaba esa información. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Y la verdad que terminaron dando testimonio en juicios y terminaron dando testimonios muy valiosos también. Esto ¿A partir del libro? A partir del libro, pero también mirá. a partir de todo esto, ¿no? A partir de empezar a mover un montón de cosas, gente que se empezó a conectar, gente que empezó a hablar entre sí. O sea, nosotras no fuimos las que los llevamos a testimoniar. No. Pero se armó una red que Pero empezó a contener. empujaron el primer dominó. Puede ser. Y esta red también reivindicó a estas personas que probablemente, personas que además habían militado en la villa y siguieron viviendo ahí, ¿no? No es que les fueron clandestinas, tenían recursos para irse a otro lado, ¿no? Entonces, esto que hablábamos de la complejidad de la militancia, bueno, hubo una militancia de base que también tuvo otro tipo de historia, ¿no? Dentro de organizaciones armadas, dentro de montoneros, que no se pudieron ir del lugar, siguieron estando ahí, y siguieron estando como clandestinas para sí mismas, borrando esa historia. Impresionante. ¿Cómo es, más allá de, te voy a la previa de la militancia activa, ¿cómo era la vida en la casa ahí en Bécar? Porque ustedes cuentan, bueno, esto, ¿no? Cómo siempre había gente todo el tiempo que se juntaban, que jugaban. Evidentemente era un lugar como muy cálido, muy acogedor, me lo imagino como súper feliz constantemente, con barullo, con ruido, pero que también en algún momento, como toda familia, enfrentaba sus problemas. La economía era uno de esos problemas. Héctor viajaba un montón intentando, solucionar esa situación. ¿Cómo era la vida de ellos antes de todo? Bueno, esa casa que es la del Eternauta donde se juega el truco, era una casa donde se jugaba el truco. A ver, era una casa que primero Héctor laburaba en su casa, ¿no? Héctor era un freelancer que era empleado de algunas editoriales, pero era un freelancer, laburaba para todos lados, nunca tenía un mango, alquilaba esa casa. La paradoja es que esa casa nunca fue del Oso de Estergel, ellos la alquilaban y siguió teniendo dueños y seguirá teniendo dueños. O sea, es la casa del Eternauta en la ficción, en la realidad no lo es. Pero bueno,
Primero era una casa, claro, Héctor era guionista y tenía muchos dibujantes alrededor. Entonces él hacía un montón de guiones y venían los dibujantes a buscar los guiones y se quedaban a comer. Bueno, Pratt es uno de los más famosos, ¿no? Se quedaban a comer, a tomar. Elsa cocinaba un montón, re rico, y además era muy buena anfitriona. Entonces, claro, era un lugar de reunión. Y cuando empiezan a crecer las chicas, siguió siendo el lugar de reunión de sus compañeros de colegio y demás. Por eso yo decía que es una casa a la que se traía todo lo que pasaba de afuera, se traía a esa casa, ¿no? Que es casi como si fuera una protagonista más de esta historia. Y además ellos tenían como esto de esto, viste que yo les decía que cuando yo preguntaba por los Oesterheld todo el mundo tenía un buen recuerdo. Hay algo como muy amoroso en los vínculos para ellos, ¿no? Que yo creo que eso tiene mucho que ver tanto Elsa como Héctor y de una manera de mirar el mundo. Había algo como una formación muy humanística, muy de pensar en el otro, pensar, no la caridad en términos católicos, porque ni siquiera lo eran, no eran practicantes, las chicas habían colegios católicos porque quedaban cerca o porque estaban ahí. Y de hecho habían ido a un colegio más o menos cheto en algún momento, pero después se quedaron sin plata. Pero bueno, siempre tenían como una mirada sobre el otro, de atención, de compasión, de empatía. Y eso no es casual que después hayan, derivado en una militancia, ¿no? Claro, era como una derivación lógica. ¿Y cómo te la encontraste a Elsa cuando pudieron, charlar con ella? ¿Dónde fue? ¿Fue acá? ¿Estaba en Argentina, en Buenos Aires? Elsa siempre vivió en Argentina. Ella, después de lo de Becar, se termina mudando finalmente a un departamento en Belgrano, en un edificio de militares, la paradoja. Mira. Pero ella siempre decía que se sentía segura, porque decía, bueno, ya está, estoy acá. Y ella nos recibía ahí. Elsa era encantadora, realmente muy encantadora, muy charleta, y además ella siempre decía, te contaba un montón de cosas, pero decía, pero yo prefiero recordar los momentos luminosos. Entonces hablaba mucho de sus hijas, pero claro, Elsa tenía un recuerdo de sus hijas hasta que, en la adolescencia, ¿no? Después se le cortaba, pero fue muy generosa también en sus papeles y demás. Ya estaba viejita, pero lo interesante de Elsa es que ella, primero, ni bien pasa todo esto, ella se une a Abuelas. Ella es una de las primeras miembros de Abuelas, ¿no? Porque tenía que buscar a dos de sus hijas, desaparecieron embarazadas. Diana, que desaparece en Tucumán, y Marina, que desaparece acá en Capital, las dos embarazadas de embarazos avanzados, de nietos que pudieron haber nacido y todavía no se encontraron. Y además, Elsa siempre dio testimonio. Siempre que la llamaron para entrevistas, siempre habló, incluso cuando estaba enojada con el tema, lo decía. Entonces eso también nos facilitó de tener un montón de testimonios de archivo y también ir viendo cómo ella iba cambiando un poco a veces con el tiempo, esto que decíamos, ella empezó como a amigarse con la idea de la militancia, ¿no? Entonces también eso lo pudimos ver a lo largo de su propia historia. Y ya lo último, íbamos a tomar el té. La verdad que fueron encuentros hermosos, y eso también le tenemos que agradecer a Martín y a Fernando, los nietos, que fueron también los que nos abrieron la puerta de esa casa, ¿no? Y ellos tienen, los nietos, tienen, recuerdos no van a tener, pero digamos, registro claro, por ahí. De todo esto que pasó, ¿cómo lo viven ellos? Mirá, Martín siempre cuenta que él tiene esa imagen de que lo llevaron al Vesubio a ver al abuelo, y eso no se le olvida. Y después, el resto es, Martín creció con Elsa. Bueno, Martín, de hecho, ahora está muy involucrado, creo, en la serie el de Netflix, en El Eternauta. Ellos, lo que hicieron ellos como herederos, que está buenísimo, es como siempre estuvieron muy atentos a la obra de Héctor, ¿no? Y que la obra de Héctor siguiera circulando. Sí, pero a la vez custodia. O sea, custodia de que no se hiciera con cualquier paparruchada. Totalmente. Entiendo que hace bastante que se viene tratando de hincar el diente al Eternauta. Totalmente. Digamos, para un trabajo audiovisual. Exacto. Incluso los derechos estuvieron en discusión porque en algún momento se habían perdido, un montón de situaciones. Y la verdad que sí, que ellos, como que el legado de Héctor con Martín y con Fernando, la obra de él, está asegurada su trascendencia, ¿no? De hecho, el Eternauta está traducido a todos los idiomas, hasta el chino. Ah, mira. Sí, impresionante. El nuestro está, en nuestra biografía está en italiano y en serbio ahora. Yo decía, ¿en serbio? Bueno, claro, evidentemente el Eternauta. Tu libro fue traducido. Ahora se publicará en Serbia.
Nada, interesados, pero digo, claro, vos decís el Eternauta y en todo el mundo lo conocen. O sea, Claro. y lo conocen a Westergel y algo de que está desaparecido se sabe porque también la figura del desaparecido es internacional. O sea, Claro. en todo el mundo se sabe lo que significa eso. Y te pregunto ahora entonces por el recorrido del libro. Es un libro que salió hace bastante tiempo, pero que ahora, digamos, tiene un nuevo impulso justamente por todo lo que está pasando. Entendemos, además, nosotras estábamos hablando antes, todavía no lo vimos, pero tenemos, digamos, además de la serie, ¿no? Además de haber leído algunas crónicas y qué sé yo, tenemos amigos, periodistas que la han visto, que laburan, que dicen que es increíble, gente en la que yo confío, que dicen que es espectacular. Imagino que eso le debe haber dado, por supuesto, un nuevo impulso a este libro. Ahí una de las consecuencias es que, por ejemplo, se está traduciendo al serbio. Digo, esto debe haber también motorizado a cuántas ediciones tiene el libro, por ejemplo. Total, sí, el libro va por la quinta porque también tuvo como un recorrido un poco silencioso. Silencioso en el sentido que se siguió leyendo, como se sigue leyendo el Eternauta, ¿no? Porque digo, el Eternauta vos vas a las librerías y está ahí y el padre o la madre se lo sigue regalando al hijo. Y además, en nuestro libro es interesante porque tuvo mucho recorrido en bibliotecas. De hecho, están las bibliotecas de toda la provincia de Buenos Aires porque hubo una compra pública. Y hicimos muchas presentaciones para bibliotecarios, para escuelas. Ahora, en los próximos meses, tenemos así como jornadas en escuelas. Porque lo fascinante del Eternauta es que es intergeneracional, pero especialmente convoca a los adolescentes, ¿no? Total. Y me parece que es una lectura fundamental, más en esta época, y además todas las lecturas que se pueden hacer sobre el Eternauta, ¿no? Porque por momentos es concreto y metafórico, ¿no? Tiene como esa complejidad de la historia que hace que uno pueda darle como sentidos a partir del propio presente. Así que, asociado con el Eternauta, nuestro libro, por lo menos lo que puede hacer es poner un contexto a ese autor, y llegar a pibes que por ahí hay generaciones que ya tienen un poco borroneado lo que pasó en los 70s, lo que son los desaparecidos. Hay que seguir militando eso. Bueno, y pegado a eso, ¿con qué te encontraste cuando ya estaba el libro y se empieza a hablar de esto? Esto me copa, ¿no? De que tengan que ir a dar charlas, de darle contexto, de que haya pibes que en esta época de la tecnología por todos lados agarren un libro, lean, que no sea de último momento, sino que ya tenga varias décadas encima. ¿Te encontraste con que se conocía la historia de él, que no se sabía mucho, que se tenía el nombre de la historieta insignia por ahí, y cada tanto se lo agarraba, pero no se sabía de qué se trataba, quién era? ¿Cuál fue la recepción, o por lo menos la sensación que te dio sobre lo que se sabía de él y de la familia? No, del Eternauta resuena en algunas partes. Además, sé que en algunos programas ya estaba incorporado en su momento, o sea, se leyó, y es esos libros que vos decís, bueno, en la biblioteca de mi tío, de mi abuelo, siempre hay algún fanático de la historieta que te habla del Eternauta, pero del resto de la familia, de la historia de la familia, muy poco, o sea, sabe obviamente la gente que está interesada en el autor y demás, pero incluso personas que son fanáticas del Eternauta saben que Héctor está desaparecido, pero el resto está un poco borroneado. También hay una cuestión de que siempre fue como la foto circuló, ¿no? La foto de la familia, incluso la foto de la tapa nuestra, ¿no? Esta familia hermosa. Sí. Y siempre se supo por ahí de la tragedia. Pero ¿qué pasó en el medio? Un silencio completo, ¿no? Es lo que nos encontramos nosotros cuando empezamos con el libro. Un silencio completo entre la foto divina de las 4 nenas espectaculares con sus papás a la desaparición de toda una familia. ¿Qué pasó en el medio? Claro. Impresionante. Esto que está en todas las librerías, me imagino, lo pueden conseguir todo el mundo, de los Oesterheld, librazo, ahí está. Sí, tenemos la imagen y tengo el libro aquí en físico, súper recomendado, la verdad, muy, muy fácil de leer, están las cartas, los testimonios, las fotos, con toda esta historia que nos contaba Fernanda recién, que es realmente trágica, apasionante, conmovedora, todo al mismo tiempo. Te agradecemos mucho por haber venido, un placer. No, gracias a ustedes, chicas. Fernanda Nicolini, autora de los Oesterheld, charlando aquí con nosotros en esta jornada además tan especial, donde toda esta historia vuelve a un primer plano por el estreno en Netflix de la serie El Eternauta. 11 de la mañana, 4 minutitos, seguimos en vivo hasta las 12.